temas, siempre ha sido una fuente de consulta, lo sigue siendo, y ha demostrado una generosidad que no es muy común, incluso entre compañeros. Él siempre estuvo para que lo consulte sobre cosas que uno no entiende muchas veces, sobre el UPAU 91, ley de semillas, patentes y demás. Así que un gustazo eso por un lado. Por otro, también un gustazo que estén las compañeras del Movimiento Nacional Campesino Indígena y también con las que hemos compartido muchos espacios, y también las madres de Ituzaingó, ¿no? que han sido como un clic en la vida, en mi vida al menos, en entender cómo es pararse en la lucha y cómo seguir luchando día a día. Y lo último, antes de comenzar, un enorme gustazo estar en una facultad, en una universidad pública. Eso me parece fundamental. Cuando hay tantas universidades o tantas facultades, o tantos rectores y decanos que se entregan al agronegocios, a la megaminería, que haya facultades públicas que se paran y que organizan este tipo de encuentros, es impresionante. Ni hablar frente a un ministro de ciencia como Barañao entregado totalmente a las corporaciones. Así que la verdad que un gustazo estar en esta universidad pública. Yendo a lo nuestro, bueno, vamos a hacer, yo sí voy a entrar en lo que quiso evitar Carlos, por ahí hacer un raconto del modelo extractivo con las distintas industrias, con los distintos rostros, para hilvanar y mostrar también, una vez más, que no son industrias separadas, sino son todo parte de un mismo modelo. Recursos naturales, dicen los economistas y las empresas, bienes comunes, digo, se impuso hace un tiempo, muchos intelectuales lo llaman así. Los pueblos indígenas lo definen de otra manera, dicen nuestra vida. 4 industrias voy a hacer eje. El petróleo. En 1907 se descubre el petróleo en Comodoro Rivadavia. En el 22 nace YPF. Llegó a ser la empresa más grande del país y la 8ª petrolera estatal del mundo. En el 93, década del 90, comenzó el desguace y la privatización. Pero no fue solo la década del 90. En el 2006 se votaron leyes que ampliaron los beneficios impositivos y extendieron las concesiones de los yacimientos más importantes. Esta es la evolución del petróleo hasta hace 3 años atrás. 8 grandes compañías manejaban solo el 90%, 8 compañías el 90% de la extracción petrolera, casi todas internacionales. Y así como hay un corrimiento de la frontera agropecuaria, que han seguramente hablado muchos compañeros, hay un corrimiento más silencioso de la frontera petrolera, sobre todo en la cuenca neuquina y en la cuenca noroeste. Un ejemplo concreto, en la cuenca de Nirihuau, 5.300 kilómetros cuadrados, al menos 16 comunidades mapuches a las que se le vulneran todos los derechos, provinciales, nacionales e internacionales. Esto es bastante curioso porque todo el tiempo se habla de la seguridad jurídica de las empresas. Bueno, los pueblos indígenas de Argentina tienen una frondosa legislación y día a día son vulnerados. La cuenca Sumuncurá, 15.000 kilómetros cuadrados, 26 comunidades mapuches a las que también se le violan todos los derechos. El año pasado, con amplio apoyo en el Senado, se aprobó la estatización parcial del 51% de YPF. Tema aparte es si estamos o no estamos de acuerdo, pero fue un hecho puntual, objetivo. El Plan 2012 de YPF estatizada marca una ampliación de las fronteras agropecuarias, exploración y extracción para la soberanía energética. El relanzamiento marca las distintas cuencas, cómo va, es escrito, es algo público, un documento público. Lo que yo me estoy centrando particularmente va a ser lo no convencional, en lo verde, que también han hablado seguro unos compañeros. Y ahí están, y todo el tiempo voy a ir y voy a venir con los medios de comunicación, porque soy periodista y me siento parte de ese problema también. Un tesoro oculto, vaca muerta, que se esconde en el subsuelo neuquino, la joya de la corona. El no convencional, no voy a abundar porque más o menos creo que todos los que estamos acá sabemos lo que es el petróleo, la extracción no convencional o el fracking, la fractura hidráulica. Y acá mostraba que los distintos medios de comunicación, aunque parecen muchas veces enfrentados o con líneas editoriales distintas, sobre ciertos temas se están poniendo de acuerdo, ¿no? La Nación, página 12, debe ser una causa de todos. Sería interesante en ese todo preguntarle qué piensan los pueblos indígenas o los costeros muy cercanos a los yacimientos. Cuencas argentinas con potencial no convencional. Como verán, se están explorando en todas las regiones, como decían los compañeros de Entre Ríos hace tiempo también, en todas las regiones. ¿Qué no se dice o qué no dicen los medios de comunicación y los funcionarios de turno sobre lo no convencional? Entre otras cosas, la contaminación del agua subterránea, la contaminación del agua y tierra superficial y el sobreconsumo y agotamiento de las fuentes de agua. Lo no convencional también tuvo provisiones en distintos estados de Canadá, Suiza, Sudáfrica y Australia, y en Francia y en Bulgaria. Acá, como decían los compañeros, llaman 6 o 7, si no me equivoco, localidades en México prohibidas. Sin embargo, acá ya hay uno convencional que se está explotando. Hace 4 años, en las afueras de Zapala, en una comunidad mapuche, en el AICO, la empresa Apache de Estados Unidos está explotando no convencional.
afectado, ya contaminado, ya ha ocasionado represión. Gabriel Cherky, de Loma La Lata, una de las zonas afectadas por lo no convencional también. Hace 25 años que se explota Loma La Lata, es una reserva de gas muy importante por método convencional. Ahora además tuvieron una reunión con Galuccio y le dijo que iba a hacer 1000 pozos de no convencional cercano a Loma La Lata. Como decía, lo de los medios de comunicación, celebran, parece que es la salvación del país. Hace muy poquito, YPF y Chevron firmaron el acuerdo comercial para invertir en Vaca Muerta. ¿Qué es Chevron? Chevron, parece que no se sabe qué es Chevron, una de las grandes petroleras de Estados Unidos. Chevron tiene un gran antecedente en Latinoamérica, particularmente en Ecuador. Operó en Ecuador entre el 74 y el 90. Llegó de la mano, un detalle no menor quizás para quienes hablan de los derechos humanos, llegó y se instaló en Ecuador de la mano de la dictadura militar de entonces. Es un caso paradigmático de contaminación. 103 millones de litros de crudo derramados, 63.000 millones de litros de agua tóxica, arrojada a ríos y a lagos, todo probado. Contaminó 480.000 hectáreas. 480.000 hectáreas donde vivían y donde siguen viviendo campesinos indígenas. Chevron fue juzgada, primero en Nueva York y fue trasladada al juicio a Ecuador. En primera y en segunda instancia, ya firme, debe pagar. Fue condenado por contaminar, está probado, en base documental, debe pagar 19.000 millones de dólares. 19.000 millones de dólares a comunidades campesinas e indígenas. El embargo, antes de que esté la sentencia, lo que hizo Chevron fue retirarse de Ecuador. Retiró todos sus activos. Entonces, por acuerdos comerciales que no vienen al caso y jurídicos, se podía pedir el embargo en distintos países. Se pidió, y en Argentina, en primera y en segunda instancia, se retuvo parte de ese embargo. Se falló a favor de los afectados por Chevron. La Procuración General de la Nación, Gil Carbó, que habla de justicia legítima, sugirió a la Corte Suprema, cuando el caso hace muy poquito, hace 2 semanas, llegó a la Corte Suprema, que libere a Chevron, a la corporación Chevron, de pagar esos 19.000 millones de dólares. Todo el tiempo Chevron estuvo jugando mediáticamente y con lobby político de que si no se le levantaba ese embargo en Argentina, no iba a invertir en Vaca Muerta, era su condición. La Corte Suprema de Argentina levantó el embargo a Chevron, falló en base a las corporaciones, eso también hay que decirlo, y nada más ni nada menos que el juez Lorenzetti, un especialista reconocido en derecho ambiental. Me parece que ahí hay que ver cuando se atacan o no el poder político y el poder judicial, cómo cierran filas unos y otros para favorecer a las corporaciones. Estuve muy poquito el fin de semana pasado en Neuquén con los afectados por Chevron, se llama el Frente de la Defensa de la Amazonía. ¿Qué dicen? Chevron es una compañía prófuga y se refugia en Argentina, concreto. Es la campaña que están impulsando, cerrar una alianza el pueblo mapuche de Neuquén y los pueblos indígenas del Ecuador. Van contra Chevron, no quieren que se instale y van a luchar hasta las últimas consecuencias. Segunda industria, monocultivo de árboles. Primero arrasan el territorio, luego siembran lo que decimos un ejército, pasa un ejército, verdes, prolijos y en fila. No es bosque nativo, no hay biodiversidad, es monocultivo, con uso de agrotóxicos. En el 99 se trajeron en Argentina 4,7 millones de madera de bosque implantado. No le llaman monocultivo, se llama eufemísticamente madera de bosque implantado. En el 2006 casi se había duplicado, 7,9 millones. Provincias forestales, Misiones concentra el 59%, Entre Ríos, Buenos Aires y Corrientes le siguen, y muy por detrás, pero en ascenso, en la Patagonia, Chubut, Neuquén y Río Negro. Superficie sembrada, en el 98 eran 600.000 hectáreas, en el 2008 1,2 millones de hectáreas cultivadas. Hay un corrimiento de la frontera también forestal. La proyección de AFOA, que es la federación que nuclea a todos los grandes jugadores del sector, piensa llegar en el 2018 a 3 millones de hectáreas. No van a avanzar sobre Palermo o Recoleta, van a avanzar sobre campesinos e indígenas. La ley 25080 es la que posibilita este monocultivo de inversiones para bosques cultivados. Subsidia todos los pasos productivos y no deben pagar impuesto inmobiliario. Cuenta también con devolución de IVA. Tiene estabilidad fiscal por 30 años. O sea, el impuesto al cheque o cualquier modificación que nos afectan a todos, a estas empresas no lo afecta, es igual a la megaminería. Y de hecho lo reconoce, la AFOA participó en la década 90 el sector empresario del armado de la ley y dijeron, tomamos como referencia las leyes mineras que habían sido aprobadas 3 años antes. La ley 25080, aprobada durante el menemismo, vencía en el 2009, pero el Congreso
hace 4 años la prorrogó por otros 10 años. Caso testigo de la industria forestal en Misiones. Cuenta con 3 plantas de celulosa, Alto Paraná, Puerto Piraí, Papel Misionero. Solo una empresa, Alto Paraná, multinacional Arauco, concentra el 10% de una provincia. Caso inédito, una sola empresa, una sola mano, el 10% de una provincia. Y esto lleva también a la concentración de la tierra. En Misiones, solo 161 explotaciones agropecuarias, 161 manos, el 0,6% del total, concentra el 44% de la tierra. En la última década, en la zona de las pasteras, descendió un 24% la cantidad de pequeñas chacras. O sea, la concentración de la tierra lleva a que los más grandes acaparen más tierra. Un caso testigo es Piraí, cerca del Dorado. No sé si ve bien ahí, es una ruta provincial, la Ruta 2, una vieja ruta. Son campesinos resistiendo el avance del monocultivo, 70 metros de fondo, están encerrados. Hace 3 años en Argentina se desarrolló el Congreso Forestal Mundial. No debiera llamar la atención, una industria que avanza en el país, que el país la promueve, es política de Estado. Lo que sí llama la atención quiénes estaban entre los auspiciantes: Parques Nacionales, el INTA, Ministerio de Agricultura y sobre todo todos los últimos, ¿no? La Secretaría de Ambiente y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que debieran proteger al ambiente y a los pueblos indígenas, impulsando una industria que va de lleno contra ellos. Tercera industria, vamos rápido, minería, un puñado de proyectos de mega minería que ya están en explotación, San Juan, Santa Cruz, Catamarca. También las leyes mineras, muy similares a las leyes forestales, 2 leyes principalmente, tiene cosas insólitas. El Congreso menemista prohibió al propio Estado, o sea, los propios congresales argentinos se prohibieron al propio Estado explotar los recursos naturales. Digo, suponiendo que dejamos de lado todas las otras cuestiones, ¿no? Bueno, las empresas internacionales gozan de estabilidad fiscal por 30 años, tiene un tope de 3% de las regalías de las provincias, que se calcula en valor a base de mina. O sea, Barrick Gold le dice a Gioja, obtuve $100 y Gioja le cree, ¿no? Lo mismo Minera Lumbrera, le dice a Corpache, obtuve 100 y le creen. Nadie sabe bien en realidad cuánto se lleva. De 2007 tenían retención a las exportaciones, 5% para minerales procesados y 10% para los concentrados. Datos oficiales señalan que la exploración minera creció un 664% entre 2003 y 2010. En ese periodo se pusieron en marcha 8 grandes proyectos y comenzó la construcción de algo nunca visto en el mundo. Un megaproyecto en manos de la Barrick Gold, la empresa líder del tema oro, entre 2 países, proyecto binacional entre Chile y Argentina. La minería 2003-2011. En 2003 había 40 proyectos en estudio. En 2009, 336. En 2011, datos oficiales, 600 proyectos. En la década kermalista creció un 1500% la exploración minera. 600 proyectos en estudio. Caso testigo, muchas veces la megaminería tiene muchas promesas. Pero entonces vayamos al caso testigo. Hace casi 20 años que está instalada en Catamarca, en la zona de Algalá y Belén, Minera Lumbrera. Promesas iniciales, un barrio para 5.000 personas, un hospital de alta complejidad, escuelas, cuidado del ambiente y 6.000 puestos de trabajo. El anterior intendente prominero, Perea, José Pereira, lo reconoció. Solo 50 personas de Andalgalá trabajan en Minera Lumbrera. Alumbrera y el ambiente, filtración del dique de Colas, un enorme basurero minero que tiene filtraciones subterráneas, reconocido por la propia empresa. La contaminación del canal de P2, con alto contenido de sulfato, molibdeno, hierro, manganeso, estudiado por Gendarmería Nacional. No lo está denunciando el gobierno de la Asamblea de Ciudadanos, aunque está muy bien que claramente lo denuncie. Gendarmería Nacional lo dijo. Drenajes ácidos, contaminación grave que puede viajar larga distancia. Los drenajes ácidos son un proceso, acá hay gente que sabe mucho más que yo de la megaminería, que me da vergüenza decirlo, pero son procesos naturales que se dan en la tierra, pero sobre todo cuando se remueven enormes cantidades, se acelera ese proceso de drenajes ácidos que contaminan las naves. El mineraloducto, un caño a presión de 300 kilómetros, ha tenido al menos 4 pinchaduras reconocidas por la empresa. Y un tema central que se hablaba acá también, el agua. Minera Lumbrera tiene un permiso de uso de 1.100 litros por segundo. 66.000, imaginemos 1.100 botellitas de agua o botellas de agua por segundo. 66.000 litros por minuto, 4 millones de litros por hora, 100 millones de litros por día. Según la Organización Mundial de la Salud, una persona necesita 50 litros de agua por día para todo uso. Minera Lumbrera usa por día lo que le corresponde, lo que podría usar 2 millones de personas. Alumbrera y el ambiente, la propia Minera Lumbrera reconoce en su estudio de impacto ambiental, el informe de impacto ambiental del 98, que cómo va a contaminar. Lo dice la propia Minera Lumbrera. La calidad del agua superficial y subterránea
modificar el cañón del río Bis. Las fuentes de contaminación consideradas en el modelo fueron el dique de Colas, el enorme basurero minero y la pila de rocas estériles, las montañas que tienen drenajes ácidos. Lo dice la propia minera Lumbrera. La calidad del agua continuará siendo afectada después del cierre de la mina debido a los drenajes de las rocas estériles. El impacto se reducirá significativamente 50 años después del comienzo de las operaciones mineras. ¿Ya me estoy ya? Sí. La superficie de la cuenca Manaos se reducirá un 27% en la presencia del dique de Colas. La excavación de la cantera afectará el drenaje subterráneo hacia el río Bis. Como dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de pruebas. Lo está diciendo Minera Lumbrera. Las exportaciones de la Lumbrera. Minera Lumbrera publicita un hoy que para instalarse invirtió 1.200 millones de dólares. Como ustedes verán, en un buen año de Minera Lumbrera, por ejemplo en 2009, en un solo año ya recuperó todo lo que supuestamente invirtió. En 2009, declaración de la propia empresa Lumbrera, exportó eso, 1.203 millones de dólares. En Belém, uno de los municipios cercanos, ese año, reconocido por la empresa, dejó de regalías 1,53 millones. Andalgalá, 3,32 millones. Bueno, yo vengo de la ciencia social y me cuesta bastante los números, así que me parece que es más gráfico por ponerlo así. Ese es el derrame de la industria minera en las zonas locales, para los que dicen que lleva al desarrollo local. La SORPE, vamos rápido porque también se ha hablado mucho, 20 millones de hectáreas, 56% de la tierra cultivada, 50 millones de toneladas. 7 grandes empresas concentran el 85% del exportado. Estas son las grandes ganadoras muchas veces del modelo que pasan desapercibidos, por ejemplo cuando fue la 125. Los mapas de la Argentina 2001-2005 del INTA, los mapas de la campaña 2009 de la Bolsa Acelera de Rosario, y un mapa con la proyección, no oficial el mapa, pero la proyección mediante el Plan Estratégico Agroalimentario Argentino, impulsado por el Gobierno Nacional, las provincias, las empresas y muchas universidades, propone aumentar un 60% la producción agraria. Superficie de consumo, millones de hectáreas, en el 90 era 5 millones, en el 96, cuando Felipe Solá, secretario de Agricultura de Carlos Menem, firmó la resolución que aprobó la soja transgénica con uso de glifosato, 6 millones de hectáreas, 2003, 12 millones de hectáreas, 2010, 19 millones de hectáreas. Lo que no se cuenta muchas veces, 200.000 familias expulsadas del campo de este modelo exitoso. Solo en 4 años, entre 2002 y 2006, se desmontaron en Argentina a razón de 32 canchas de fútbol por hora. Datos oficiales de la Secretaría de Ambiente de la Nación. 32 canchas de fútbol por hora. 190 millones de litros de glifosato, como dice acá alguien que tengo enfrente, un experimento masivo. El PEA, decíamos, el Plan Estratégico Agroalimentario, planifica aumentar un 60% esta producción granaria. De vuelta, va a avanzar sobre campesinos y pueblos indígenas. También se redujo un 24% las explotaciones agropecuarias entre el 98 y el 2002. Todos suponemos que en estos últimos 10 años también se redujeron las cantidades, porque hubo una concentración de tierras, pero no hay censo agropecuario de inmediato. En Argentina, lo que sí dice el INTA, reconoce que el 2% de las explotaciones agropecuarias, el 2% de las manos, concentra el 50% de la tierra. Y el 57% de las explotaciones agropecuarias tiene solamente el 3% de la tierra. O sea, muy poquitos tienen casi todo y muchos no tienen casi nada. Como dice un amigo, en Argentina se da una reforma agraria, pero al revés. Esto es medio largo, muy rápido, porque nos quedamos sin tiempo. Hace unos instantes estuve con Monsanto, que nos anunció una inversión muy importante en materia de maíz. Y además estamos muy contentos porque ahora está, digamos, a la vanguardia en materia de eventos biotecnológicos. Y anuncia la instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas. Lo dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 15 de junio de 2012. Casualidad o no, lo dijo en Estados Unidos, frente a lo más rancio de las corporaciones norteamericanas, el Consejo de las Américas, el 15 de junio. Casualidad o no, 3 días antes, solo 3 días antes, comenzaba algo histórico, donde acá están las protagonistas, el juicio por el barrio Ituzaingó Anexo. Qué momento que se eligió para anunciar la llegada de Monsanto nada más y nada menos que a Córdoba. Inminente aprobación, de vuelta a los medios, de la nueva soja transgénica, RR2 intacta, celebran. Y esto es algo insólito para los temas de comunicación. El Ministerio de Agricultura de la Nación, le hace la oficina de prensa a Monsanto. Pablo Vaquero es el presidente de Monsanto Argentina. Y la gacetilla de prensa del Ministerio comienza no con una cita textual del Ministro de Agricultura, sino con una cita de Monsanto. Trabajamos con un gobierno que ha abierto al diálogo, dice Monsanto. Y la gacetilla dice, en el marco de la presentación de la nueva tecnología de la soja intacta RR2, el Ministro de Agricultura destacó que es un día muy especial para Argentina, porque vamos por una segunda generación de soja. Hoy aprobamos el evento número 27. La biotecnología es una herramienta para el crecimiento sustentable. Pablo
Pablo Vaquero, vicepresidente de Monsanto Argentina, explicó que esta nueva tecnología permitirá contribuir a una mayor producción y a mejorar el medio ambiente. ¿Cuándo lo dijeron? También casualidad, no querer o reventar. El 21 de agosto. ¿Qué pasaba el 21 de agosto? Ese mismo día era la sentencia por el juicio del barrio Tusanguanés, que condenó a dos, a uno de los fumigadores y a un productor, los condenó por contaminar, con penas que no fueron de cumplimiento efectivo, también hay que decirlo, pero los condenó, fueron condenados, es delito. Ese mismo día se anunció con bombos y platillas la aprobación de la nueva soja RR2 Infecto. Vamos cerrando. ¿Qué posibilita el modelo extractivo? La privatización del petróleo y la prórroga de esta década de los yacimientos. Las leyes forestales, aprobadas durante el menemismo, se mantienen aún hoy. Las leyes mineras, lo mismo, y la aprobación de la soja RR y glifosato, también siempre en base a estudios de las propias empresas. En el modelo extractivo, y esto quiero centrar por la duda, en el modelo extractivo, toda la ingeniería legal se gestó en los 90 durante el menemismo. Pero el que la aplicó a rajatabla fue el kirchnerismo. Y en ese sentido, en el modelo extractivo, el kirchnerismo es la profundización del menemismo. Eso digo, lamentablemente, compañeros, es así. Los medios de comunicación también celebran, decía, la instalación de Monsanto en Córdoba, que tiene como trasfondo además la producción de agrocombustible, algo muy cuestionado, ni siquiera es para producir alimentos. Muy rápido esto, el modelo extractivo también conlleva represión. Cuando se habla de que no se reprime la protesta social, solo en Neuquén, resistiendo al avance de las petroleras y de los estancieros, hay 250 procesados mapuches por defender el territorio donde siempre vivieron y nacieron. Catamarca, bueno, símbolo de la represión, no había recordado porque estamos sin tiempo, esto todo lo vimos. Cerro Negro, también de vuelta hubo represión. A modo de hipótesis, solo de hipótesis para el debate, la instalación de los proyectos mineros, primero hay promesas, cuando está el cumplimiento y decepción de la población, cuando comienzan los reclamos como en Catamarca, sobreviene la represión, la respuesta estatal y privada. Los medios de comunicación y la distinta vara. Cuando reprimieron en el Borda, en el diario en el que trabajo, se dio la tapa, muy bien, obviamente, 5 artículos con 27.000 caracteres, 4 páginas completas, perfecto. Cuando reprimieron en Famatina, una semana después, hubo un recuadro de 986 caracteres, 25 líneas. Hay represiones de primera y de segunda, según quien sea el gobernador o según por qué tema sea. El 27 de junio de 2002, cuando asesinaron a Daniel Max, el gobierno de Eduardo Duhalde, fue etapa de todos los medios de comunicación de Buenos Aires y está muy bien que así sea. Cuando asesinaron al maestro Carlos Puente Alba en Neuquén también, fue etapa y cada avance o retroceso en la causa judicial también es noticia. Cuando asesinaron a Mariano Ferreira también sucedió lo mismo y está muy bien que así sea. Pero hay una distinta vara, un distinto estándar. El 12 de octubre de 2009 asesinaron al diagrita Javier Chocobar, en Tucumán. El 13 de marzo de 2010, Sandra Elis Juárez, de 33 años, murió de un paro cardíaco frente a una topadora que quería arrastrar el monte central y su rancho. El 23 de noviembre de 2010, el com Roberto López fue asesinado por la policía de Ciudad Fran en Formosa. El 16 de noviembre de 2011, Cristian Ferreira fue asesinado también por defender el territorio. Y el 10 de octubre de 2012, Miguel Galván. Hay algunas represiones de primero o de segunda, según de quien venga, ¿no? Y por qué motivo sea. El periodismo cómplice. Se estudia en las clases de periodismo en las universidades. Cuando asesinaron a Darío Maxi, Clarín dijo la crisis causó unas muertes. No fue la policía, no fue los modelos de ajuste, no fue el gobierno. Cuando asesinaron a Cristian Ferreira en Santiago del Estero, la agencia oficial TELAM dijo la muerte de un campesino en Santiago del Estero fue por una disputa entre vecinos. No fue el asesinato, fue la muerte, y no fue el agronegocio, fue una disputa entre vecinos. Muchas veces se parecen estos dos enfrentamientos mediáticos, están muchas veces hablando mucho. Muy rapidísimo esto, creemos a modo de hipótesis que hay un nuevo tipo de conflictividad, que a fines de la década del 90 y al principio de 2000, la mayor conflictividad está dada en sectores urbanos, podían ser incluidos en el mercado de trabajo, grupos de piqueteros, fábricas recuperadas, sindicatos. El emblema de aquel momento, quizás, diciembre de 2001, Darío Maxi, como símbolo de la juventud que militaba, que milita en el barrio conurbano. La nueva conflictividad tiene que ver con los recursos naturales, los territorios. Solo en la zona del Chaco argentino se han contabilizado 164 conflictos, 8 millones de hectáreas en disputa, 950.000 personas afectadas. Casi el 90% de los casos comenzó a fines de la década del 90, cuando comenzó a avanzar el modelo agropecuario sobre esa región. Como dato más que alentador, en el 98% de los casos hay un enorme protagonismo de campesinos, indígenas y organizaciones sociales.
el movimiento campesino Santiago del Estero, un emblema de esa lucha con más de 20 años. Es que acá me interesa remarcar, digo, ya para ir terminando, lo que hablaban muchos compañeros, digo, también el modelo que avanza, extractivo, con estos 4 rostros quizás, es terrible, digo. Tiene apoyo del Estado, de política del Estado, se da en toda la región, en los gobiernos que más o menos nos pueden gustar también, no es solo símbolo de no es signo de un gobierno, pero también hay lucha y resistencia y hay victoria. Digo, eso quiero dejarlo claro, hay victoria. Entonces digo, me parece que está bueno remarcar eso. Esquel cumplió 10 años de una victoria. Sigue luchando porque la minera se quiere instalar, pero la minera no se instaló en Neuquén, en Esquel, disculpen. En Chubut pasa lo mismo, en la meseta de Chubut, comunidades organizadas resistiendo un proyecto de plata y plomo, el proyecto Navidad. Los Copué, hace muy poquito se cumplió un año, así en Neuquén, rechazando un proyecto minero de una empresa china. Famatina, no se han instalado las mineras en Famatina. Digo, esa es una victoria, no dejemos de contarlo de ese modo. La minería de litio quiere instalarse en la comuna jujeña y salteña, con la sabiduría de los pueblos indígenas, los campesinos que viven de las salinas grandes, dicen nosotros no comemos batería, acá no se van a instalar. Los huichí, prendiendo fuego directamente las topadoras cuando entran a su territorio. En el Chaco, resistiendo el avance de las fumigaciones. En Jujuy, frenando las mineras de uranio. La comunidad Mellán Morales en Neuquén, echando su territorio de la minera. También resistiendo el avance petrolero del pueblo mapuche de 3 provincias. En Córdoba, reconociendo que hay una propiedad ancestral, los movimientos campesinos, las familias campesinas tienen derecho al territorio. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reconociendo que el territorio es un derecho humano. Los derechos humanos no son solo los del genocidio de la última dictadura. Hay muchos derechos humanos y el territorio es uno. Este es el mapa para ir terminando ya. Te prometo que esta es la verdad, estoy terminando. Porque vengo diciéndole que termina. La cuarta vez que está vencido. Esta es la vencida. Lo que pasa es que si salía por Skype iba a tener más tiempo, así que yo estoy en clase, así que la próxima salgo por Skype. Este es el mapa de la industria extractiva superpuesto, ¿no? La industria petrolera, la industria forestal, digo, y eso, digo, parece terrible, digo, está en todo el territorio. Pero también están las luchas en todo el territorio, digo, eso lo tenemos que tener claro, digo, no es casualidad que estamos acá. Acá me dicen, no sé si lo harán a Walter Peque, que me dice excelente Darío, gracias Walter. Creo que gané 5 minutos más. Y quizás como símbolo de esa resistencia y de esos avances, el pueblo mapuche de 3 provincias, de distintas organizaciones, no de manera coordinada, de distintas organizaciones, de Neuquén, de Chubut y de Río Negro, vista agotada la vía administrativa, cuando ya el Estado y el Poder Judicial no cumplen lo que dice la ley, el pueblo mapuche de 3 provincias en los últimos 10 años ha recuperado 250.000 hectáreas en manos de grandes estancieros o empresas. Un símbolo de esa lucha es la familia de la comunidad Santa Rosa Lelec frente al Imperio Veneto. 625 hectáreas recuperadas. Miren si no son triunfos eso, ¿no? Que muchas veces, digo, no llegamos a valorarlos. Algo muy cortito, hablaba de la industria forestal en Piraí, donde Alto Paraná tiene casi más del 60% del territorio. Un triunfo también ahí. Productores independientes de Piraí, hace 2 semanas, lograron la expropiación de 600 hectáreas. 600 hectáreas en el corazón de Alto Paraná. Hay una frase que estuvo muy buena, que lo sacaron en la Gacetilla los compañeros campesinos de Productor Independiente de Piraí. Dice, sembrando lucha, cosechamos 600 hectáreas. Me parece que es para tenerlo en cuenta. Para cerrar, seguro que ahora sí cierro, ¿cuál es la proyección para el futuro? La proyección, si me animo a decir, y para el debate también no es ninguna verdad revelada, es que las industrias extractivas en toda Latinoamérica van a seguir avanzando. Y no importa el gobierno que esté de turno acá, que también van a querer seguir avanzando y van a tener la alianza de esos gobiernos. Pero también va a seguir la lucha de las comunidades, campesinas, indígenas, asambleas socioambientales. Porque no se está disputando tener una moneda más o una moneda menos. Lo que están disputando, como dice Félix Díaz, es la vida. Y dan la vida para defender. El territorio es la vida de los pueblos indígenas, de los campesinos, de las asambleas socioambientales. Muchas gracias y ahora sí.